Muy bien, pues bienvenidos a esta charla de hoy en donde vamos a revisar cuáles son la relación que existen entre los alimentos y tus emociones. Entonces, estuvimos viendo en la charla anterior cómo es que somos seres integrales, que no solamente la nutrición afecta a la parte física, sino también a las otras áreas del ser, como la parte emocional, como la parte mental. Y bueno, pues eso es lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Entonces, el día de hoy vamos a retomar este tema. Recordemos que es un ciclo de charlas de 3 en esta semana. Esta es la segunda parte. Y vamos a hablar ahora de qué es lo que ha influido en tu vida para que tengas las decisiones que has tenido, para que todo lo que has creado y has decidido se haya dado. ¿Tendrá que ver los alimentos en esta parte? ¿Te influirán en tus decisiones los alimentos que has estado consumiendo, el tipo de dieta que has tenido? ¿Influirán en esto? Eso es lo que el día de hoy vamos a hablar. Como seres integrales que somos, gracias a los que contestaron el test de la nutrición integral, les hice su retroalimentación y los demás, bueno, pues tienen la oportunidad de contestarlo y de verificar en qué áreas se están inclinando más. El día de hoy vamos a complementar esta parte en donde vemos que nuestro cerebro, que es nuestro disco duro, porque ya les había comentado que somos seres no solamente físicos, sino también somos seres mentales, informáticos, es como si fuera nuestro disco duro. Eso es lo que se descubrió en un estudio, que somos biocomputadoras, porque gracias al agua que está en nuestro cuerpo, tenemos unidades de memoria, que también lo vimos en la sesión pasada, y que funcionan para tener una comunicación celular eficiente. Entonces, ¿de qué depende esta comunicación? Pues claro, va a depender de tu hidratación muchísimo y también de los alimentos que estás consumiendo. Entonces, voy a compartirte varias cosas el día de hoy. Bien, si tienen alguna inquietud con este tema, escríbanme porque voy a estarles leyendo en el chat y voy a estar contestando pues sus preguntas, ¿ok? Bien, ¿qué es una de las inquietudes que también me habían pasado anteriormente es que las personas pues generalmente cuando tienen emociones fuertes, y voy a hablar tanto de emociones como que te hacen sentir bien, también como las que te hacen sentir no tan bien. Por ejemplo, la tristeza, el enojo, eh, así como la felicidad o más bien la alegría, pueden ser emociones que te van a estar invitando a que comas ciertos alimentos. No sé si lo habías notado, pero cuando te sientes triste se te antojan ciertos alimentos que cuando si te sientes feliz o alegre. Entonces, tiene muchísimo que ver con todos los procesos y las sinapsis, todas esas corrientes eléctricas que están pasando por tu cuerpo, en todo tu sistema nervioso y principalmente en tu cerebro. Entonces, la sinapsis que se está dando es una importante, fíjense, les voy a compartir unas diapositivas, ¿sí? Para que entendamos mejor esto. Fíjense, aquí me están diciendo, hola, buenas tardes, apenas me conecté, es la primera vez que te veo. Oh, Areli, pues bienvenidísima a estas charlas, porque estamos haciendo una comunidad de nutrición y bienestar. Entonces el tema de hoy está bien bonito para que podamos tomar decisiones mejores para nuestra vida. Bien, entonces, como les iba diciendo, tenemos en nuestra fisiología, ¿sí? Un mecanismo de reaccionar de acuerdo, les voy a hablar un poquito de los neurotransmisores, ¿sí? Que de acuerdo a estos neurotransmisores estamos nosotros reaccionando. Miren, está nuestro cerebrito bien bonito, ¿sí? Y está dentro de nuestro cerebro hay neuronas y esas neuronas tienen una comunicación. Esta comunicación que tienen se da gracias a unas sustancias que se producen en nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores.
Y ahí como están viendo una neurona, ¿sí? Que se conecta con la otra y está como compartiéndose información, pero es a través de estas sustancias. Y estos circuitos, porque son circuitos de comunicación en tu cerebro, hacen que nosotros funcionemos. Entonces somos seres tan maravillosos, tan perfectos en nuestra fisiología, desde el sistema nervioso. Entonces, fíjate, tenemos como 60 sustancias que se segregan en tu cerebro, igual en tu intestino, que por eso al intestino le llaman el segundo cerebro, porque también está irrigado de sistema nervioso y hay muchas sustancias que se segregan en el cerebro que también se están segregando en el intestino. Entonces, fíjate qué interesante que tenemos prácticamente dos cerebros. Bien, esta sinapsis que tú estás viendo, ¿sí? Es la responsable, ¿sí? De cómo estás funcionando hoy en día. Qué interesante. Les voy a hablar un poquito de los neurotransmisores más importantes o conocidos, porque hay como 60, les digo, pero bueno, hay unos que son muy conocidos y los más importantes. En este caso estamos también hablando de las emociones que te van a producir estos neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que te va a producir un buen estado de ánimo, ¿ves? Es como ese neurotransmisor que te hace estar de buen humor, que te hace estar tranquilo, que estás viendo la vida como light, como decir, está bien, todo se va a arreglar, no pasa nada, sí pasan las cosas, pero sé que tienen una solución. Esa serotonina es la que te hace sentir bien y la que te hace sentir certero y segura de que todo va a estar bien. Entonces, este neurotransmisor, cuando tú haces ejercicio, resulta que se activa, se potencia su efecto. Por eso es tan importante el ejercicio, porque se va a activar su efecto. Entonces, en este sentido, bueno, tenemos que la parte de los alimentos hace que junto con el ejercicio, porque yo siempre he llamado al ejercicio con la alimentación el dúo dinámico, y en este caso pues también es el dúo dinámico para tus emociones, porque el ejercicio va a hacer que se potencie la acción de la serotonina, y los alimentos van a hacer que se produzca correctamente esta serotonina. Esta serotonina, fíjate que se sintetiza a partir de otro nutriente, ¿sí? Que es un aminoácido, es parte de las proteínas que te comes en la alimentación. Y si tú comes ciertas proteínas y no está este aminoácido que se llama triptófano, pues no se va a producir correctamente la serotonina. Prácticamente a la serotonina se le ha llamado la hormona de la felicidad, imagínate. Lo importante y la importancia que le han dado a la serotonina por esto, además de que se ha detectado que los niveles bajos en serotonina producen depresión y obsesión. Entonces, esas personas que están muy obsesionadas con algo probablemente tengan bajos sus niveles de serotonina. Y los alimentos, como les comento, tienen mucho que ver con esto. La serotonina se va a producir cuando nosotros ingerimos, como por ejemplo frutas, como el plátano, ¿sí? Que el plátano ha sido, como yo le llamo, como un poco satanizado por esta parte de las dietas. No comas plátano porque es una fruta dulce, porque te va a hacer que subas de peso, porque sí. Entonces yo la de verdad es que el plátano es una fruta que sí es valiosa desde su pulpa hasta su cáscara. La cáscara tiene unos nutrientes que también, si te los aplicas en la piel, te van a ayudar a mejorar el aspecto de tu piel. Y la pulpa, lo que es la fruta que te comes, pues además de tener energía de primera instancia para tus actividades, pues también tiene esta sustancia que va a ayudar a que se produzca la serotonina. Y otra cosa que quiero desmitificar con el plátano es que
es una fruta que tiene bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de bajo índice glicémico es que, o el índice glicémico en general, primero te voy a explicar. Cuando tú te comes un alimento, ese alimento se va a ir a tu sangre en cierto tiempo. Si se va muy rápido a tu sangre, entonces lo que estamos provocando es que aumente el azúcar o la glucosa en tu sangre y entonces, si es un alimento dulce, por ejemplo, se hace un pico de glucosa y después baja rápidamente. Entonces esos picos de azúcar o de glucosa en la sangre hacen que se empiece a desequilibrar el metabolismo de la glucosa o del azúcar. Entonces el índice glicémico es cuánto tiempo tarda ese alimento en llegar a la sangre y utilizarse, obviamente, porque cuando llega a la sangre dice el cuerpo, el cerebro, bueno, ¿qué hacemos? No necesitamos esta energía en este momento. Estamos sentados a lo mejor comiendo y ese alimento tan dulce que ya se fue a la sangre, pues lo único que puede hacer el cuerpo es decir, pues almacénalo y se almacena en forma de grasa porque es la forma en que el cuerpo almacena. Entonces, es importante tomar en cuenta el índice glicémico para estas situaciones y para toda tu alimentación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el plátano? El plátano tiene índice glicémico bajo. Entonces sí desmitifico de esto que tampoco vamos a comer un montón, porque acuérdense que todos los excesos tampoco son buenos, pero sí una porción de plátano es bueno que comas, ¿sí? Medio plátano es una porción de la fruta. Entonces, bueno, esta fruta va a producir serotonina. Entonces, imagínate esas personas que están en una dieta restrictiva, ¿sí? Que porque quieren bajar de peso, pues, ¿qué están produciendo internamente? Están bajando sus niveles de serotonina y están aumentando otros neurotransmisores de los que vamos a hablar también el día de hoy, y que lo que está ocurriendo es que van a reaccionar ante las situaciones de cierta manera, ¿sí? Si hay serotonina, ¿cómo les dije que reaccionas? Ok, pasó esto, pues vas a reaccionar más ecuánime, porque te vas a sentir mejor, vas a sentir que todo está bajo control, vamos a llamarle ahorita así. Entonces tú puedes tener esa ventaja en tu decisión de pensar mejor las cosas y decir todo va a estar bien y vamos a decidir de la mejor manera, porque tus niveles de serotonina están en equilibrio. ¿Qué otro alimento te puede ayudar para tener este estado? Pues están también las nueces. En algunos planes de alimentación les incluyo en colaciones 1 o 2 nueces, ¿sí? Precisamente cuando veo que la persona requiere la producción de serotonina. Entonces, es un alimento que además de proveerte una grasa de buena calidad que te va a proteger, pues también te va a ayudar a que se produzca esta serotonina. Cuando una persona está en depresión o está en ansiedad, ¿qué es lo que sucede con sus impulsos de comer? ¿Qué es lo que buscan generalmente las personas? Buscan los azúcares. El azúcar y los hidratos de carbono simples, que son, por ejemplo, el pan, ¿sí? El pan blanco es un hidrato de carbono simple. La gente se puede hacer adicta porque va a producir ciertos neurotransmisores en el cerebro, pero son momentáneos, son muy momentáneos, los va a hacer sentir mejor, pero al final, como son el periodo en que de esa sensación es muy corto, va a buscar otra vez comer y otra vez. Entonces son aquellas personas que andan picando y que es que siento otra vez ansiedad y vuelven a picar, y generalmente son hidratos de carbono simples o azucarados, que son los alimentos azucarados. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que las personas no tienen conciencia de cómo los alimentos están influyendo incluso en sus impulsos por el comer, ¿sí? O no comer.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que tengas un plan de alimentación adecuado para ti, inclusive para tu estado emocional. Es por eso que no nada más identifico o cuando alguien llega conmigo a consulta, no nada más le hago el diagnóstico de su cuerpo físico, que sería sus mediciones, su peso, su estatura, sus circunferencias, incluso también pues les hacemos un diagnóstico de su nutrición, cómo están comiendo, etcétera. Y en sí hacemos todo el diagnóstico nutricional. También indagamos en la parte emocional. ¿Qué estado emocional tienes para ver cuál es el plan de alimentación y qué alimentos te voy a incluir como si fueran un medicamento para ti? Porque ahora estamos tomando de manera muy literal esto, que tu alimento sea tu medicina. Es real, es muy, muy real, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando sobre estos neurotransmisores. La serotonina es un neurotransmisor muy importante, entonces, para cómo estamos decidiendo y reaccionando ante la vida. Y más cuando tienes que tomar decisiones importantes en la vida. Imagínate que, yo siempre lo he dicho, las decisiones más importantes es a qué te vas a dedicar o a qué te dedicas, o si vas a cambiar de rubro, de lo que te estás dedicando, o bien a qué te vas a dedicar para toda tu vida. ¿Sí? Es una de las decisiones más importantes de un ser humano. Pero para mi juicio, la decisión más importante es con quién vas a compartir toda tu vida. Esa es la decisión más importante para mí. Entonces, imagínate que estás en estas decisiones importantes de la vida y tu cuerpo está en un estado emocional. A lo mejor no tienes tanta serotonina, a lo mejor lo que tienes es adrenalina, que ahorita vamos a hablar de la adrenalina, noradrenalina. A lo mejor esa misma decisión te causa mucho estrés y yo siempre digo, bueno, tienes que decidir a fuerza en ese momento, no puedes dejar un poquito que la decisión también sea, pero eso depende de los neurotransmisores que se estén produciendo en tu cuerpo. Entonces, imagínate que estés en un estado así y tomes una mala decisión que va a impactar negativamente en tu vida. Por eso es importante la alimentación y esta frase de que eres lo que comes, pues es totalmente literal también, ¿sí? Ahora, otros alimentos, por ejemplo, como el yogur, también te ayudan a producir serotonina. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay personas que abusan de los alimentos, ¿sabes? Entonces les digo, sí puedes comer yogur y ya quieren comerse una taza en la mañana, una taza a mediodía, una taza en la noche, y no es así. Estoy hablando de algo moderado, ¿sí? Que le puedes poner un cuarto de taza, un tercio de taza a tu fruta, pero no más. ¿Sí? También hay que tener cuidado con las porciones de los alimentos y el yogur, recordemos que hay diferentes presentaciones. Yo te recomiendo el yogur natural sin azúcar, ¿sí? Entonces, esto también te va a ayudar a producir la serotonina en tu cuerpo. Hay personas que les encanta el chocolate, así que el chocolate produce serotonina, pero no por el azúcar, sino por propiamente el cacao. Entonces, el cacao también te ayuda a producir serotonina y lo puedes encontrar ahora de manera natural, tostadito, y puedes masticar 1 o 2 cacaos cuando sientas que estás bajón de ánimos. Entonces te puedes masticar 2 o 3, hasta 3 cacaos. Sabe amargo, pero no es en el chocolate, es el cacao natural, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado también al elegir los alimentos. Pues el chocolate tiene cacao, entonces como el chocolate. No, es el cacao el que te va a ayudar a producir la serotonina, ¿sí? Por otra parte, fíjate cómo los neurotransmisores, yo les hablé del segundo cerebro, que es el intestino, también te producen una buena digestión o una mala digestión. Imagínate que estás
muy estresado, estresada con algo que no sé, en el trabajo, una situación de vida que estás viviendo, y entonces se empiezan a segregar neurotransmisores como la adrenalina o la noradrenalina en tu intestino. Obviamente también en tu sistema nervioso, en tu cerebro, ¿sí? Y se segrega, obviamente, en tu cuerpo, lo vas a sentir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te puede, dependiendo de lo que hayas comido el día anterior o ese día, te va a producir cierta ansiedad. Ajá. ¿Qué es lo que sucede en tu intestino? Pues que se puede estar contracturando el intestino. Y si se contractura el intestino, bueno, pues la digestión, ¿qué te digo? Va a estar muy mala, porque al contracturarse el intestino pasan otras condiciones físicas ahí adentro. El peristaltismo del intestino, que debe de ser pues un ritmo, ¿sí? Un ritmo. El peristaltismo son los movimientos que tiene tu intestino de contracción, relajación, para que el bolo, tanto del alimento como el bolo fecal, cuando ya está en el intestino grueso, pues vaya pasando y ya tenga su curso, ¿sí? Hasta que evacúas. Pero si esos movimientos de tu intestino no se están dando correctamente porque se contracturó tu intestino, porque se segregó un neurotransmisor debido a que tenías una emoción de estrés y de ansiedad o de enojo incluso también. ¿Qué es lo que sucede? Que ese bolo fecal se va a quedar ahí, ya no va a pasar correctamente y no vas a evacuar correctamente. Entonces se inflama el intestino. ¿Por qué se inflama? Porque empieza a fermentarse este bolo fecal, empieza a producir gases. Ajá, son toxinas también. Se inflama tu intestino, la luz intestinal se empieza a hacer más pequeña y entonces cuando yo les pregunto, ¿cómo haces el baño? También me doy cuenta qué emociones están teniendo, ¿sí? Porque si me dicen, les digo, oye, ¿tienes estreñimiento? Y me dicen, poquito. La mayoría de la gente cuando tiene estreñimiento me dice así, un poco. Pero en realidad es que sí hay estreñimiento cuando les pregunto, ¿cómo estás haciendo el baño? ¿En tiritas? ¿En churritos? ¿En bolitas? ¿En pedacitos? ¿En tubo? ¿Cómo haces el baño? Y ahí también vemos cómo está la digestión, pero eso nos da una información más allá de la digestión, nos da la información de qué emociones estás manejando, ¿sí? Entonces, el intestino, pues debe de estar con su luz, ahora sí que libre para que pase el bolo fecal y debes hacer en tubo. Esa es la forma correcta, ¿sí? Pero si haces de otra manera, entonces quiere decir que sí, en tu intestino, que es tu segundo cerebro, se están produciendo neurotransmisores que no son adecuados para una buena digestión y tiene que ver con las emociones. Ahora, ¿qué estás comiendo para que tengas esas emociones? Porque si estás comiendo muchas proteínas, por ejemplo, de origen animal, que se abusa también de las proteínas de origen animal, no quiere decir que los alimentos sean malos o buenos, quiere decir qué equilibrio tienes en tu alimentación con esos alimentos, ¿sí? Entonces, si tú consumes muchísimas carnes rojas, por ejemplo, y no solamente en la frecuencia, sino en cantidad, pues lo que va a suceder es que se van a estar produciendo neurotransmisores que te van a ocasionar que se contracture tu intestino. Y sabes qué, la reacción que vas a tener también, ¿cómo va a ser? Pues va a ser impulsiva. Entonces, el típico, que están los niños brincando y de allá para acá, y entonces la persona puede perder la cordura muy fácilmente si consumió muchas carnes rojas y las consume con frecuencia. Pero si cambias la alimentación, entonces puedes entender mejor la situación y manejar la situación, porque en otro caso la situación te maneja a ti y las emociones te controlan a ti, cuando debe ser al revés. Entonces, ¿hacia dónde va esto? A que tú elijas los alimentos de una manera más consciente, que tengas una alimentación más consciente. ¿Para qué? Para que tú controles tus emociones, porque las emociones
yo siempre le he dicho, no es que vayas a nutrir tus emociones, eso no se debe hacer. De hecho, cuando escucho que debes nutrir tus emociones, digo, no, por favor. Las emociones no se nutren, las emociones son para experimentar, ¿sí? Pero imagínate que nutras una emoción de enojo. No, no. Igual que si nutres mucho una emoción de alegría, pues obviamente si estás en un, digamos, en un estado, ¿sí? Como plano de alegría, va a llegar un momento en que también puedes perderte. O sea, nosotros somos seres emocionales, vamos en un sube y baja, ¿por qué? Pues porque vamos pasando diferentes situaciones en nuestra vida, pero al final es que seas consciente de eso. Y al ser consciente de tus emociones, entonces puedes cacharte y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo reaccioné? Y va a llegar un momento en que te vas a cachar cuando ya reaccionaste impulsivamente y vas a decir, ¿qué hice? ¿Qué dije? Porque también esa es la otra, ¿qué estás diciendo con esas emociones que estás sintiendo? Entonces, todo lo que sale de tu boca, lo escuchas tú primero. No es que se lo digas al otro nada más. Al primero que se lo dices, escucha esto. Al primero que se lo dices, es a ti mismo, a ti misma. Así que todo lo que sale de tu boca, lo escuchas tú primero y te retroalimentas. Entonces también te nutres por medio de las palabras. Y si se dan cuenta es un círculo, ya sea virtuoso o ya sea vicioso, que se da para que tú reacciones ante la vida y ante las situaciones que te pasan, por muy triviales que sean, puedes reaccionar y lastimar a alguien, pero no solo lastimar a alguien, sino también empezar a tener actitudes que no te convienen, porque van a segregar más adrenalina, más noradrenalina y se vuelve un círculo vicioso, ¿ok? Hasta aquí alguna pregunta pueden escribirme en el chat. Recuerden que si me escriben en el chat, pues bueno, yo les voy a estar leyendo para contestar sus preguntas, ¿ok? Bien, ahora quiero, antes de continuar con esto de los neurotransmisores, que vamos a seguir hablando más sobre ellos, compartirles cuál es el ciclo de la enfermedad, ¿sí? El ciclo de la enfermedad. Y en este ciclo de la enfermedad, les voy a explicar ahora cómo es que tú estás funcionando, tal vez para que identifiques un poquito. Resulta que todas las emociones de las que estamos hablando ahorita tienen una raíz. ¿En dónde está la raíz? Está en el pensamiento. Si tienes un pensamiento negativo, ¿qué se va a producir? Pues una emoción negativa, muy fácil. Podemos medir las emociones en frecuencias, igual que las frecuencias de los alimentos. Tengo una amiga que estaba en Chapingo, en un departamento de genética, y entonces tenía un aparatito donde me decía, mira, aquí podemos medir las frecuencias de los alimentos, y cuando tienen una frecuencia que mide el aparato más de 7, entonces fíjate que puede tener un valor terapéutico ese alimento o incluso esa planta. Entonces, ahí era donde ella decidía si estudiaba más de un alimento o no, de acuerdo a la frecuencia que tenía. Entonces, los alimentos se miden por frecuencia, las emociones se miden por frecuencia. Qué interesante que cuando tenemos una frecuencia de alimentos baja, tus emociones también son bajas. Y no empieza ahí, empieza por tus pensamientos. Fíjate nada más. Los pensamientos negativos o positivos van a hacer que se te antojen ciertos alimentos también de cierta frecuencia. Qué interesante. Ahí está una de las respuestas. Entonces, ¿qué produce un pensamiento negativo? Va a producir una emoción baja. Y esa emoción baja va a producir que tu pH se desequilibre. Y ese pH que se desequilibra va a producir que ese órgano en el que se está descargando esa emoción y que se está desequilibrando el pH, también se desequilibre su función, o bien entra un patógeno que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito que te va a empezar a fastidiar, ¿ok?
Y eso hace que empiece a florecer un jardín dentro de tu cuerpo, que es la flora, que cuando se desequilibra tu flora bacteriana, resulta que entonces tienes preferencia por ciertos alimentos. Es que no puedo dejar de comer el pan blanco azucarado. Ah, qué interesante, eso me da un dato. ¿Cómo está tu jardín interno? ¿Qué está floreciendo ahí adentro para que se te antojen esos alimentos? Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿qué emoción estás teniendo? ¿Qué pH se desequilibró? ¿Qué emoción estás teniendo? Porque las emociones pueden ir desde, por ejemplo, el enojo hasta la ira, la tristeza hasta la depresión, la desesperanza, la desilusión, la angustia. Todas esas emociones que estás sintiendo, el miedo, ¿sí? Ahora con esta situación que vivimos de la pandemia, bueno, se disparó el miedo de una manera impresionante y esa emoción desequilibró el pH de las personas, que a su vez el sistema inmunológico también se deprimió y a las personas que estaban enfermas se enfermaron más y bueno, fue una serie de cosas que empezaron a suceder. Pero ¿saben qué? Yo les invito a que investiguen y a que tengan información para cuidarse, para estar protegidos, porque la mejor protección es esta, que estés informado y que empieces desde la raíz, desde el origen de las cosas, a solucionar, a tomar acciones. El que toma acción generalmente tiene buenos resultados. Aunque se equivoque, ya tomó acción y entonces va a ver que no es por ahí y va a tomar el camino hasta que diga, este es el camino correcto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando entonces empiezas a tener preferencia por esos alimentos porque tu jardín ya está poblado de bacterias que no te ayudan, que por el contrario te desequilibran? Pues que se empieza a inflamar tu cuerpo y entonces empieza un proceso de enfermedad. Y esta enfermedad hace que tengas más pensamientos negativos, que tengas más emociones bajas, que se desequilibre más el pH, que entren más patógenos o que se desequilibren otros órganos en su funcionamiento, que prefieras otros alimentos que no te convienen. Y así es un ciclo vicioso. Sí, se hace un ciclo vicioso, pero ¿qué pasa? Que tú puedes escoger el ciclo de la enfermedad o el ciclo de la salud, que este ciclo de enfermedad es algo que yo he sacado de varias experiencias que he tenido, también gracias a que me han compartido otros médicos que han descubierto cosas. Entonces saco yo este ciclo de la enfermedad, ¿sí? Este es un ciclo de la enfermedad y este ciclo de la salud, que es lo contrario. Tienes un pensamiento positivo, entonces la emoción es alta, entonces el pH está equilibrado, tu flora intestinal y tu flora de tus pulmones y en todo tu cuerpo, de tus mucosas, pues está en equilibrio. Son bacterias que te ayudan, que están de tu parte y entonces empiezas a tener preferencia por ciertos alimentos que sí te convienen, como las verduras verdes. De repente se te antoja una ensalada, se te antoja una fruta y entonces hay salud por consecuencia, y estos alimentos que consumes te producen pensamientos positivos y se vuelve a producir una emoción alta y vuelve el ciclo de la salud. Si te das cuenta, esto hace que una persona esté en equilibrio o no, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel mental. ¿Te estás dando cuenta cómo estos 4 engranes del ser de los que hablamos la sesión pasada tienen una lógica? Ahora que conoces esto, hay una lógica en las cosas, ¿sí? Me preguntan aquí, ¿qué emoción se establece con piedras en el riñón? Ok, la emoción es miedo, principalmente es a la carencia de algo o a la pérdida de algo, por eso se producen las piedras en el riñón. Entonces, cuando tú tienes, puede ser a cualquier cosa el miedo. ¿Pérdida de qué? Pues pérdida de mi trabajo, que no vaya a tener yo dinero para comer, pérdida de un ser. A lo mejor una persona que está en una relación de pareja en donde ve que su pareja se está alejando, ¿sí? Y siente que lo está perdiendo, que la está perdiendo y entonces pueden ser emociones que están jugando ahí dentro, un sube y baja y esa sensación de no querer perder puede hacer que se empiecen
hacer piedritas en el riñón, pero así como este ejemplo te puedo dar en el trabajo, con los hijos, ¿sí? Cuando sientes que los hijos se van, cuando, o sea, esa sensación de que voy a perder algo y no quiero perderlo, voy a carecer de algo por esa pérdida, más que nada es la carencia de algo, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos vas a consumir? Aquí no solamente hacemos uso de los alimentos, sino también de las plantas, que a mí me encanta todo ese mundo de la herbolaria, que también las utilizo, que gracias que en la comida mexicana y en varios países también de Latinoamérica usamos muchísimas plantas aromáticas en la cocina, ¿sí? Entonces, te ayuda muchísimo que utilices, por ejemplo, la albahaca, y también que comas cítricos como el pomelo, que en este caso sería la toronja, o la mandarina, que cuando haya mandarinas, híjole, la mandarina, le digo, es mi amiga la mandarina porque produce neurotransmisores de serotonina y también otros neurotransmisores que te dan claridad en tu pensamiento, en tu pensar. Entonces, por eso le digo a la mandarina que es mi amiga. Me dicen, a mí me pasó hace años la pérdida de mi papá y como consecuencia de verdad, cálculos en el riñón izquierdo. Te digo, perdiste algo, entonces, híjole, qué interesante lo que te estoy diciendo y bueno, aquí nos comprueba lo que les acabo de decir. Acerca de las personas que tienen cáncer, las emociones son malas, si comen se nutren. Bueno, acerca de las personas que tienen cáncer. Fíjense que aquí, dependiendo de dónde se haya suscitado el desequilibrio, es también la emoción. Hay gente que puede sentir, fíjense las emociones que pudieron sentir, ¿sí? Pues pudieron sentir odio, pudieron sentir una angustia tal, una desesperación tal, que va más hacia la angustia, que después se desencadenó o vamos a llamar, se descargó, ¿sí? Y esa angustia que pasó después se convirtió en resentimiento o en mucho dolor de resentimiento. Entonces ya voy, enojo, mucha ira también, personas muy iracundas que no supieron cerrar círculos y siguen en ese enojo en la vida. Entonces voy, enojo, odio. El odio, a pesar de que dices, ¿cómo voy a odiar? No odio a nadie, pero cuando yo reviso emociones, porque la reviso con bioenergética, que después voy a hablar un poquito de esto, pero utilizo otras herramientas porque estoy hablando de bioenergética en la parte emocional, en la parte espiritual, en donde detecto cosas. Entonces, descubro que las personas con cáncer también tienen emociones o se generó a partir de una emoción de odio. Otra emoción para cáncer, y dependiendo de dónde se dé, es un abandono, un sentimiento de abandono tan profundo que terminó creando un resentimiento, pero empezó con abandono, tristeza. Generalmente la tristeza está como enmascarando un enojo enmascarado. Y entonces, como no saben procesar esas emociones y cerrar esos procesos, empieza a gestarse a lo largo del tiempo. Pero algo curioso, en algunas personas con cáncer, resulta que las emociones que se van dando se van, ¿cómo les dijera?, resolviendo, ¿sí? Más cuando fueron situaciones como de shock, como de momento, que no te esperabas. Entonces, esa emoción, por ejemplo, una persona que descubre a su pareja que la engañaba y no tenía ni idea. Entonces fue un shock tal en ese momento y no supo cómo empezar a procesar esa información, ¿sí? Y entonces se queda a lo largo del tiempo con ese resentimiento y pueden pasar años. Les estoy hablando de un caso, ¿sí? Nada más como un ejemplo. Esa persona termina divorciándose, pero al paso del tiempo sigue con ese resentimiento, no supo procesar, no supo llevar ni siquiera ese duelo de separación, porque fíjense lo interesante de esto, cuando hablamos de las emociones,
las pérdidas son duelos que tenemos que llevar y tenemos que comprender todo ese proceso que nos está sucediendo, porque si no lo hacemos, si no cerramos ese duelo, viene otra pérdida y entonces, ¿qué les digo? Se hace como algo que se está acumulando, ¿sí? Entonces no llevé el primer duelo, luego ya vino el segundo duelo, tampoco lo llevé y entonces viene el tercer duelo y ahí es cuando vienen estos problemas, dependiendo de la emoción, puede ser odio, enojo, resentimiento, ¿sí me explico? Entonces, hablar de cáncer es un tema muy amplio a nivel emocional, no es solo una emoción, pueden ser diferentes emociones. Cuando la persona se da cuenta y empieza a procesar lo primero, y voy a hacer un paréntesis, las personas que tienen un divorcio, por ejemplo, y que van a tener una segunda oportunidad, ¿de qué depende que les vaya bien o no? Si no cerraron ese duelo. Escuchen lo que les voy a decir. Es solo también un ejemplo, pero pongo el ejemplo de la pareja porque es algo muy sentido, muy vivido por la persona. Entonces, su nueva relación va a depender de cómo terminaron la anterior, no cómo están empezando esta nueva, va a depender de cómo terminaron la anterior. Por eso es muy importante que cierren estos procesos de duelo y entendamos. Pero bueno, cuando una persona ya empieza a comprender su proceso y a entender muchas cosas y hacerse responsable también, resulta que es cuando llega el cáncer. Y dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible que haya llegado esta situación cuando yo estoy en un mejor estado mental, por decirlo así? Lo que pasa es que así reacciona el cuerpo, es cuando ya se libera todo y dice, ahora sí, se destapó la cloaca, ¿no? Entonces sale todo. Aquí lo importante es entender, si hablamos de nutrición como tu alimento, que si está empezando un proceso de cáncer, siempre estás a tiempo, muy a tiempo, de detener ese proceso a nivel emocional. Fíjate que estás pasando y con la alimentación te vas a ayudar muchísimo para resolver, ¿sí? Por ejemplo, la sandía, me encanta la sandía porque es otro alimento que nos ayuda para resolver ciertos procesos inconclusos, ¿sí? Entonces, bueno, y plantas, bueno, ¿qué les digo? Ya posteriormente hablaremos de plantas, ¿sí? Pero, en fin, lo que les quiero decir, en sí, en la casa tenemos, por ejemplo, la manzanilla, que es algo muy común que utilizamos en tecitos, ¿sí? Tenemos la rosa también, la rosa la utilizo a veces en alimentos, en guisados, por ejemplo, algunas pechugas rellenas de pétalos de rosa, rosa tiene que ser rosa, rosa, para todos estos procesos. Bueno, les voy a seguir leyendo aquí más, ¿ok? Si me siguen, cáncer de seno, ok, cáncer de seno y cáncer de ovario, puede ser, ya nada más contesto esta pregunta, ¿sí? Porque ya casi estamos cerrando, pero bueno, tiene mucho que ver con el rechazo, que te sientas rechazada, tiene mucho que ver con el rechazo. Y puede ser el rechazo del género masculino, no necesariamente de tu pareja, aunque puede ser de tu pareja, pero puede ser de tu papá, de un hermano, de un familiar muy querido, de alguna figura que representaba para ti algo importante como esa figura masculina, de hasta un maestro que te haya, ¿sí me explico? O sea, que tú hayas dicho, es que yo lo admiraba tanto, pero claro, lo más sentido es con tu pareja. Si hay un rechazo, ¿sí? Es eso. Y la otra, la pérdida de un ser querido del género masculino también te puede generar un cáncer de seno o de ovario. Pero eso recuerda que depende de ti, depende del control de tus emociones y de esa resolución en esos procesos, ¿sí? Entonces, bueno, espero haya contestado tu pregunta, aunque es muy general, pero bueno, recordemos que no es para todos lo mismo, ¿ok? Habría que checar en tu historia de vida o en la historia de vida de esa persona qué es lo que vivió
porque una pérdida, por ejemplo, de un hijo, te puede ocasionar también un problema de cáncer de seno. Y dependiendo si es el seno derecho o el seno izquierdo, va a ser ya sea rechazo o pérdida de un ser querido. Entonces, tiene que ver eso. ¿Qué alimentos son los que ayudan muchísimo con esto? Todas las verduras verdes. El brócoli es un alimento excelente para resolver estos procesos. Y tenemos otras plantas, por ejemplo, la lavanda, ¿sí? La lavanda que también nos puede ayudar con estos procesos. El limón, la cáscara de limón rallado, la rayas y lo pones así como en la fruta. Puedes congelar el limón, esto es buenísimo, ¿eh? Congelas el limón, lo rayas y después se lo espolvoreas a tu frutita, ¿sí? Esto también te va a ayudar a resolver y a nivel celular, pues les ayuda para liberarse de estas emociones, ¿sí? Tenemos otras especias en la cocina como la pimienta, como el clavo. Por ejemplo, la pimienta nos ayuda a absorber mejor los nutrientes y también al absorber mejor los nutrientes, pues nos ayuda a, si estamos con un alimento específico como tu medicina emocional, pues obviamente te va a ayudar a que los neurotransmisores se produzcan de una mejor manera. Solo no abusemos porque la pimienta en personas que tienen colitis o que tienen gastritis va a ser un estrago. Entonces no se los aconsejo. El anís es otra de las especias que tenemos en la cocina que también nos ayuda a nivel emocional. Me preguntan aquí, ¿deben ser cocidos o crudos? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que el brócoli en algunas pacientes o pacientes que he tenido, dependiendo de su emoción, se los he recetado crudo. O solamente un hervorcito así muy rápido. Obviamente si es crudo, bien desinfectado. Me dicen es que no es tan agradable. El sabor, no, es que no estamos acostumbrados, pero le puedes agregar limón y comértelo crudo, unos dos pedacitos de brócoli te van a ayudar crudo y lo demás puede ser a medio cocer, no muy cocido porque si es muy cocido entonces ya le quitamos la magia al alimento, ¿sí? Entonces cuando son estos casos incluso les sugiero que sea diario como si fuera tu medicina. Ok, me preguntan si doy terapias. Sí doy terapias. También doy terapias a distancia, presenciales. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo de la charla. Gracias por su atención, por su interés, por sus preguntas. La verdad es que es un placer para mí compartirles esto porque yo sé que en la medida en que tengan la información, en que tengan el conocimiento, van a poder resolver mejor sus cosas, responder mejor a la vida, estar más saludables, elegir estar saludables. Entonces recuerden que eso se elige, ¿ok? Y bien, pues sin más, yo les agradezco su presencia, les agradezco que estén aquí, de verdad, muchísimo. Estas charlas gratuitas sé que les ayudan a muchas personas y que gracias también a que tenemos otros personas ya en curso, pues se pueden dar estas terapias, estas charlas gratuitas. Me preguntan, disculpen, no entendí bien el por qué el consumo de pan dulce. Ah, ok, lo que pasa es que el pan dulce es un hidrato de carbono simple, así le llamamos, ¿sí? Eso quiere decir que se va a tu sangre muy rápido, ¿sí? Y entonces cuando se va la sangre muy rápido, produce, el cerebro se alimenta de glucosa, o sea, también recordemos que todos los alimentos, ¿sí? Si el cerebro no necesita glucosa, pues se van a convertir en algún momento en glucosa. Pero en ese camino para que se conviertan en glucosa, hay un proceso, un metabolismo en donde dependiendo del alimento hay vitaminas, minerales, fibra, proteínas, etcétera. Entonces, cuando hablo del pan dulce, se convierte adictivo por eso, porque se va rápido a tu cerebro, a tu sangre, ¿sí? Y entonces eso produce una sensación, de hecho se produce es como un bombazo así de serotonina, que te hace sentir bien.
pero dura muy poquito, porque ese pico de glucosa que se produjo se baja, o sea, se baja casi en minutos, porque entonces ocurre otro proceso del metabolismo que es el almacenar ese azúcar en grasa. Entonces ya no está el azúcar en la sangre y entonces tu cuerpo empieza a pedirte más y dices, ay, se me antoja otro pedacito y otro pedacito. Y entre pedacito y pedacito lo que estamos ocasionando son esos picos de glucosa. Y esos picos de glucosa hacen que se inflamen tus células. Y si se inflaman tus células empieza un desequilibrio del metabolismo. Pero sí es algo adictivo, el pan es algo adictivo. Por eso cuando vienen conmigo y detecto que hay adicción al hidrato de carbono simple, pues hay que tomar medidas con eso, porque es una adicción que tienes. Los alimentos también, ciertos alimentos producen adicciones como este. Espero que haya contestado tu pregunta, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes con nuestro siguiente tema, que es la tercera parte de los secretos de la otra nutrición. Entonces, esta parte es muy importante entenderla, porque si la entendemos, de verdad que nos va a ir mejor en la vida. Y vamos a poder integrarnos como ser y no estar todos dispersos en muchas áreas de nuestra vida, porque somos seres integrales. No podemos ver tu vida emocional por un lado y tu vida mental en el trabajo por otro. Hay que integrar todo y para eso pues tenemos diferentes áreas de la vida. El reto aquí es integrarlas, ¿sí? Entonces les voy a enviar al chat un ejercicio que les va a ayudar a darse cuenta cómo están en diferentes áreas de la vida y a partir de eso poder tomar acciones. Bien. Ya las preguntas, se nos acabó el tiempo, pero bueno, si me escriben en la próxima charla les contesto las preguntas que quedaron pendientes, ¿sí? Porque sí, ya se nos súper pasó el tiempo. Entonces, elijan estar bien, elijan estar saludables, eso se elige, recuérdenlo. Nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Pasen una excelente tarde, un excelente día. Cuídense.